Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que honestamente me ha tenido intrigado y pensando durante un buen tiempo. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de la actualidad, Demet Özdemir. Sí, estoy hablando de esa mirada penetrante, esa sonrisa que ilumina la pantalla y ese carisma que conquista corazones en cada proyecto que emprende. Hoy vamos a desvelar una verdad sorprendente sobre ella, algo que quizás no sabías y que podría cambiar un poco tu percepción de su trayectoria. Así que si eres fan de Demet, si te encanta el drama turco, o simplemente te gusta descubrir los entresijos de la vida de las celebridades, este vídeo es para ti. Pero antes de empezar con todo el chismecito y la información jugosa, te invito a que hagas clic en ese botón de suscripción si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre exploramos temas interesantes, curiosos y, por qué no decirlo, un poco picantes. Ahora sí, vamos a darle. Cuando pensamos en Demet Özdemir, lo primero que nos viene a la mente son sus papeles icónicos. ¿Quién puede olvidar a Sanem Erkencikus? Esa historia de amor, esa chica soñadora y apasionada que se convierte en una mujer fuerte y decidida. O su más reciente incursión en el drama romántico con Doğu Kadirindir, donde interpretó a Zeynep, un personaje lleno de matices y emociones complejas. Cada uno de sus roles parece confirmar una imagen de éxito, de talento innato y de una carrera construida sobre bases sólidas y admirables. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas perfectas y esas actuaciones convincentes? ¿Es todo tan lineal como parece? La verdad que vamos a revelar hoy tiene que ver con sus inicios, con esos primeros pasos en la industria del entretenimiento que a menudo son un crisol de experiencias que forjan al artista. Y lo sorprendente es que antes de convertirse en la estrella que es hoy, Demet tuvo un camino bastante, digamos, inesperado. La mayoría de nosotros la conocemos como actriz, como la protagonista de esas series que nos tienen pegados a la pantalla, suspirando, riendo y llorando con sus personajes. Sin embargo, su incursión en el mundo del espectáculo no comenzó precisamente en un set de filmación, frente a las cámaras de una telenovela. Nada de eso. La primera vez que Demet Özdemir llamó la atención del público turco fue en un contexto completamente diferente. Y aquí viene la sorpresa, ella fue bailarina. Sí, así como lo oyen. Antes de interpretar a amantes apasionadas o a mujeres decididas a conquistar el mundo, Demet se movía al ritmo de la música. Y no solo eso, sino que formó parte de un grupo de baile que, de hecho, alcanzó cierta notoriedad. Estuvo vinculada a proyectos de danza y espectáculo que la expusieron al ojo público, pero desde una perspectiva muy distinta a la actoral. Imaginen a esa Demet, joven, llena de energía, desplazándose con gracia y fuerza en el escenario. Es una imagen que, sin duda, aporta una capa adicional de admiración a su figura. Este pasado en la danza no es un detalle menor, amigos. De hecho, creo que explica mucho de su presencia escénica, de su seguridad al moverse, de esa expresividad corporal que tanto la caracteriza. La disciplina de la danza, el rigor del entrenamiento, la necesidad de conectar con el público a través del movimiento, todo eso deja una huella imborrable en un artista. Y para Demet, parece que esa huella fue fundamental para luego transitar hacia la actuación. No es raro que las artes se entrelacen. Muchos actores provienen del teatro, de la música o, como en este caso, de la danza. Es una forma de entender el cuerpo, la voz y la emoción de una manera más completa y visceral. Pero la verdad sorprendente va un poco más allá. La industria del entretenimiento, especialmente en sus etapas iniciales, puede ser bastante competitiva y selectiva. Y Demet no fue la excepción. Antes de consolidarse como actriz y antes incluso de destacar como bailarina profesional, hubo un momento en el que su carrera dio un giro inesperado, un giro que la llevó a un camino diferente pero que irónicamente la acercó a donde está hoy. Resulta que Demet Özdemir en sus inicios tuvo la oportunidad de unirse a uno de los grupos de K-pop más famosos de Turquía. Sí, lo sé, es una locura. Estamos hablando de un tiempo en el que el K-pop no era el fenómeno global que es hoy, pero ya tenía su nicho y sus seguidores. Y ella estuvo a punto de ser parte de ello. Esto nos revela una faceta de su vida que pocos conocen. La posibilidad de que la viéramos brillar en escenarios internacionales, cantando y bailando al estilo coreano, es fascinante. Imaginen a Demet, una estrella del K-pop. ¿Cómo habría sido?
Sin duda habría sido un éxito rotundo, dada su personalidad y su talento. Sin embargo, por razones que no están completamente claras o que quizás no se han revelado en detalle, esta oportunidad no llegó a concretarse del todo, o Demet decidió tomar otro rumbo. Y es ahí donde entra la gran verdad que estamos desvelando hoy: su camino hacia el estrellato fue, en realidad, una serie de caminos que se cruzaron, de oportunidades que se presentaron y de decisiones que, en retrospectiva, fueron cruciales. Lo verdaderamente interesante de esto es cómo una decisión aparentemente menor, o una oportunidad que no se materializó completamente, puede conducir a un futuro tan brillante en un campo totalmente diferente. Demet Özdemir, en lugar de unirse a un grupo de K-pop, se enfocó más en su carrera de danza y posteriormente dio el salto a la actuación. Y en la actuación, boom, explotó. Se convirtió en un nombre reconocido, en una cara que aparece en los créditos de las series más vistas, en una actriz que la crítica y el público adoran. Esto nos enseña algo valioso sobre la vida y las carreras. A veces no seguimos un camino recto y predecible. A veces las puertas que pensamos que se abren para nosotros nos llevan en direcciones inesperadas. Y es en esas direcciones inesperadas donde a menudo encontramos nuestro verdadero propósito y nuestro mayor éxito. La historia de Demet Özdemir es un testimonio de ello. Su versatilidad artística, su capacidad para adaptarse y su evidente talento le han permitido navegar por diferentes ámbitos del entretenimiento y emerger como una estrella polifacética. Piensen en esto: si hubiera ido por el camino del K-pop, quizás la habríamos conocido de una manera diferente. Tal vez la habríamos asociado más con la música y el baile, y no tanto con la actuación dramática que tanto admiramos hoy. Pero la vida tiene sus giros. Y en el caso de Demet, esos giros la llevaron directamente al corazón de millones de espectadores a través de sus personajes en la televisión. Este dato sobre su posible incursión en el K-pop no es solo un dato curioso, sino que también habla de su potencial. Demuestra que tenía las cualidades, el carisma y la aptitud para triunfar en diferentes facetas del entretenimiento global. No es algo que se pueda decir de cualquiera. Requiere una combinación única de talento, dedicación y, sí, un poco de suerte y timing. Además, la danza, como mencioné antes, le dio una base sólida. Esa disciplina, esa conexión con el cuerpo y la expresión, son herramientas invaluables para cualquier actor. Le permite proyectar emociones, dar vida a los personajes de una manera más tridimensional y cautivadora. Entonces, aunque la experiencia del K-pop no se materializó por completo, su pasado en la danza sin duda la preparó para el éxito que eventualmente alcanzaría en la actuación. Es como si cada experiencia, cada oportunidad, cada desvío, fuera una pieza de un rompecabezas que, al final, forma la imagen completa de la artista exitosa y carismática que conocemos hoy. La verdad sorprendente revelada hoy sobre Demet Özdemir no es para restarle mérito a su trayectoria actual, al contrario. Es para añadir una capa más de admiración, para entender la complejidad y la riqueza de su camino hacia el estrellato. Nos muestra que detrás de cada estrella hay una historia, a menudo llena de decisiones inesperadas, de caminos alternativos y de un talento que sabe adaptarse y florecer donde quiera que se le presente la oportunidad. Así que la próxima vez que vean a Demet Özdemir en pantalla, recuerden que no es solo una actriz brillante, sino una artista con un pasado diverso, que estuvo a punto de conquistar el mundo del K-pop y que, gracias a sus experiencias y decisiones, se convirtió en la reina de las telenovelas turcas que tanto amamos. Es una historia que nos inspira a todos, a no tener miedo de explorar diferentes caminos y a confiar en nuestro propio potencial, sin importar los desvíos que la vida nos depare. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy por la vida de Demet Özdemir. Hemos desvelado una verdad sorprendente, un vistazo a ese pasado que la llevó hasta la cima. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Sabían de esta faceta de Demet Özdemir? ¿Les sorprende esta revelación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido interesante y revelador, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet o del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho,
suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. ¡Chao!